¿Alguna vez te has sentido perdido, como si no supieras qué hacer con tu vida? Quizás has tenido momentos en los que no sabes si lo que estás haciendo tiene algún sentido o si estás siguiendo el camino correcto. Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de descubrir el verdadero propósito de tu vida, una forma profunda y transformadora que puede cambiar tu perspectiva y poner todo en su lugar? Hoy quiero hablarte sobre una de las teorías más poderosas de Carl Jung, la individuación. Si nunca has escuchado hablar de este concepto, permíteme explicarlo de manera sencilla. La individuación es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos lleva a la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad. Es un viaje hacia nuestro ser más auténtico y, lo mejor de todo, puede ser la clave para encontrar nuestro verdadero propósito de vida. La individuación no es simplemente un concepto psicológico abstracto, es una herramienta práctica que nos permite conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Y lo interesante es que, al hacerlo, descubrimos algo fascinante. Nuestro propósito no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Pero, ¿cómo podemos acceder a él? Para entender cómo funciona, vamos a explorar el proceso de individuación paso a paso, y lo haremos de una manera muy concreta. No se trata solo de una idea filosófica o espiritual, sino de algo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Jung nos enseñó que, a través de la individuación, podemos integrar lo que él llamó nuestra sombra, reconocer y aceptar los aspectos que hemos reprimido de nosotros mismos, y lo más importante, descubrir quiénes somos realmente. Imagina por un momento que te encuentras caminando por un sendero oscuro sin saber a dónde vas. Es un camino incierto, lleno de dudas y miedos, pero de repente comienzas a ver pequeñas luces a lo lejos que te guían. Estas luces son los símbolos, los sueños, los arquetipos que Jung mencionaba. Estos elementos están allí, dentro de ti, esperando a ser reconocidos, como mapas que nos indican la dirección que debemos seguir para encontrar nuestro propósito. Y eso es exactamente lo que la individuación puede hacer por ti. A lo largo de este video, voy a explicarte cómo la individuación puede ayudarte a conectar con esos símbolos internos y cómo, al hacer este trabajo profundo, podrás encontrar tu propósito de vida. Pero más importante aún, descubrirás que este viaje hacia el autoconocimiento no solo es posible, sino que es el camino hacia una vida más plena, más auténtica y más alineada con lo que realmente eres. Así que te invito a quedarte conmigo, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida. Si alguna vez has sentido que algo te falta, si alguna vez has sentido que hay más en la vida, pero no sabes cómo encontrarlo, este video es para ti. Vamos a profundizar en los pasos esenciales de la individuación y cómo cada uno de ellos puede acercarte más a ese propósito que siempre has buscado, pero que tal vez no sabías cómo alcanzar. ¿Estás listo para descubrir el verdadero propósito de tu vida? Vamos a comenzar este viaje juntos. La individuación es un concepto profundo, pero esencial, para entender cómo podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Según Carl Jung, la individuación no es un simple proceso de crecimiento, sino un viaje hacia la totalidad de uno mismo. Es el proceso en el que nos convertimos en quien realmente somos, más allá de las expectativas de la sociedad, nuestras creencias limitantes y las máscaras que usamos para encajar en el mundo. Entonces, ¿qué significa realmente individuación? En términos simples, es el camino hacia el autoconocimiento y la integración de todas las partes de nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene aspectos de nuestra psique que permanecen ocultos, que no conocemos o no queremos aceptar. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que contiene lo reprimido, lo que no hemos podido integrar o aceptar. Sin embargo,
La individuación no es solo un proceso de confrontación con la sombra, es una integración consciente de todos esos aspectos, tanto buenos como malos, que nos forman como seres humanos completos. Pero, ¿cómo nos lleva todo esto a encontrar nuestro propósito de vida? Es un proceso gradual que requiere coraje y vulnerabilidad, porque nos obliga a enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que hemos estado ignorando y a veces incluso rechazando. Imagina que tienes una serie de piezas de un rompecabezas, pero esas piezas no encajan porque algunas están escondidas en las partes más oscuras de tu mente. La individuación es como iluminar esas piezas ocultas y hacer que encajen, para finalmente ver la imagen completa de quién eres realmente. Cuando comenzamos a aceptar todas las partes de nuestra psique, incluida la sombra, comenzamos a descubrir lo que verdaderamente importa para nosotros. Ya no estamos atrapados por las expectativas externas ni por los miedos internos que nos limitan. Este proceso nos permite conectar con nuestra autenticidad, y cuando estamos alineados con lo que realmente somos, es cuando nuestro propósito comienza a aparecer. Ahora bien, encontrar el propósito no es algo que suceda de inmediato. La individuación es un viaje continuo. A medida que avanzamos, vamos descubriendo nuevas dimensiones de nuestro ser. Jung decía que el propósito de nuestra vida no es algo que ya esté predeterminado, sino algo que se va revelando conforme crecemos y nos conocemos mejor. El propósito se despliega gradualmente a medida que integramos cada parte de nosotros. Este proceso no solo se trata de entender nuestras emociones o pensamientos, sino de escuchar nuestra intuición, de confiar en lo que sentimos profundamente en nuestro interior. De hecho, muchas veces nuestro propósito de vida se encuentra precisamente en esas pequeñas voces internas que hemos aprendido a ignorar por completo. La individuación nos enseña a escuchar esas voces y a seguir las señales que nos van guiando. Es importante entender que la individuación no es solo un concepto psicológico abstracto, es un proceso práctico que puede transformar tu vida. Al integrar las distintas partes de ti mismo, te permites ser más auténtico y, por lo tanto, más capaz de reconocer lo que realmente te mueve, lo que te apasiona y lo que te da un sentido profundo de propósito. Así que la próxima vez que te sientas perdido o desconectado de tu propósito, recuerda que todo está dentro de ti. El viaje hacia la individuación es el viaje hacia tu ser más auténtico, y al hacerlo, te acercas cada vez más a esa verdad profunda que es tu propósito de vida. A medida que seguimos profundizando en este proceso, verás cómo se va despejando el camino hacia lo que realmente quieres ser y hacer en este mundo. El inconsciente es un concepto clave en la psicología de Carl Jung, y entenderlo es fundamental para poder encontrar nuestro verdadero propósito de vida. Pero, ¿qué es el inconsciente? Jung lo definió como una parte de nuestra mente que no está accesible a nuestra conciencia inmediata, pero que influye profundamente en nuestras decisiones, pensamientos y emociones. Es un vasto territorio lleno de imágenes, símbolos y recuerdos reprimidos que, aunque no los veamos con claridad, están en constante comunicación con nuestra psique consciente. Jung no solo hablaba del inconsciente personal, sino también del inconsciente colectivo, un concepto revolucionario que cambió la manera en que entendemos la psique humana. El inconsciente colectivo está formado por arquetipos universales, imágenes y patrones de comportamiento compartidos por todos los seres humanos independientemente de su cultura, historia o contexto. Estos arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio o la sombra, son representaciones de las experiencias humanas más profundas, y aunque no seamos plenamente conscientes de ellos, influyen de manera significativa en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo conecta esto con el propósito de vida? Cuando estamos en búsqueda de nuestro propósito,
muchas veces no sabemos por dónde empezar, o sentimos que algo nos falta, pero no podemos identificar qué es. Esto sucede porque nuestra conciencia cotidiana está limitada por las creencias y expectativas sociales, y no siempre tenemos acceso a los aspectos más profundos de nuestra psique, los cuales tienen la respuesta que estamos buscando. El inconsciente es como un mapa oculto de nuestro ser más profundo. Al aprender a conectarnos con él, comenzamos a acceder a un conocimiento mucho más grande que el que poseemos conscientemente. Pero, ¿cómo podemos conectar con el inconsciente? Una de las principales formas es a través de los sueños. Para Jung, los sueños son mensajes directos del inconsciente y tienen un poder revelador increíble. Cuando soñamos, estamos accediendo a una realidad interna que refleja nuestras emociones, deseos y conflictos más profundos. Estos sueños, aunque a menudo confusos o fragmentados, contienen símbolos que nos guían hacia el entendimiento de nosotros mismos. El problema es que muchas veces ignoramos o despreciamos nuestros sueños, no los entendemos o simplemente no les damos importancia. Pero si empezamos a observar nuestros sueños con atención, comenzamos a descubrir patrones y símbolos que nos dan pistas sobre nuestro verdadero propósito. Tal vez un sueño recurrente sobre volar o sobre un río que no podemos cruzar sea una señal de que necesitamos liberarnos de ciertos miedos o limitaciones que nos impiden avanzar en nuestra vida. Otra manera de conectar con el inconsciente es a través de la meditación, la introspección y el trabajo con los arquetipos. Al hacerlo, comenzamos a ver con mayor claridad aquellos aspectos de nuestra psique que han estado ocultos y podemos identificar lo que realmente queremos y necesitamos para vivir una vida más plena. Los arquetipos, en particular, juegan un papel crucial en este proceso. Por ejemplo, si sientes que tu vida no tiene dirección, puede ser que estés buscando el arquetipo del héroe, un llamado a la aventura y al crecimiento personal. Al identificar este arquetipo, puedes empezar a comprender que tu propósito de vida tiene mucho que ver con tu propio desarrollo, con enfrentar desafíos y superarte a ti mismo. Al comprender cómo el inconsciente se manifiesta en tu vida, puedes empezar a descubrir lo que realmente te impulsa y lo que te conecta con tu propósito. Este conocimiento no solo te proporciona claridad sobre lo que deseas hacer, sino que también te da el coraje y la motivación para actuar, para seguir los sueños y los arquetipos que están surgiendo desde lo más profundo de ti. En resumen, conectar con el inconsciente es esencial para encontrar el propósito de vida, porque nos permite acceder a una sabiduría que va más allá de lo racional y lo superficial. Cuando nos damos espacio para escuchar a nuestro inconsciente, encontramos las respuestas que nuestra mente consciente no puede ver. Es un proceso de descubrimiento profundo que nos lleva a la verdadera esencia de quiénes somos y hacia lo que estamos destinados a ser. Uno de los conceptos más fascinantes de la psicología de Carl Jung son los arquetipos. Pero, ¿qué son exactamente los arquetipos y cómo están relacionados con el propósito de vida? Los arquetipos son patrones universales de comportamiento, imágenes o símbolos que están presentes en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos. No dependen de la cultura ni de la historia, sino que son inherentes a nuestra psique, parte de nuestra naturaleza humana. Jung identificó varios arquetipos a lo largo de su obra y todos ellos representan diferentes facetas de nuestra experiencia humana. Los arquetipos como el héroe, la madre, el sabio, el guerrero, el rey, la sombra, la ánima y el animus son solo algunos de los que influyen en nuestras vidas de manera profunda. Estos patrones no son solo fantasías o ideas abstractas, son fuerzas poderosas que modelan nuestras decisiones, relaciones y, por supuesto, nuestra búsqueda de propósito. Cuando nos embarcamos en la búsqueda de nuestro verdadero propósito de vida,
a menudo nos encontramos con estos arquetipos en nuestras experiencias cotidianas, en nuestros sueños y en nuestras aspiraciones. Los arquetipos no solo nos muestran quiénes somos en un nivel profundo, sino que también nos guían hacia nuestro destino, hacia aquello que realmente deseamos lograr en la vida. Tomemos el arquetipo del héroe, por ejemplo. Este es uno de los arquetipos más conocidos y tiene un papel crucial en la búsqueda de propósito. El héroe representa nuestra capacidad para enfrentar desafíos, superar obstáculos y crecer a través de las dificultades. Si alguna vez te has sentido llamado a emprender un proyecto, a luchar por una causa o a perseguir un sueño, probablemente has experimentado la presencia de este arquetipo en tu vida. El héroe no es alguien que no tiene miedos o dudas. Al contrario, el héroe es el que tiene la valentía de enfrentarlos. Si reconoces este arquetipo en ti, es probable que tu propósito de vida esté relacionado con el desafío, la superación personal y el deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Otro arquetipo clave es el sabio. Este arquetipo representa la búsqueda de conocimiento, comprensión profunda y sabiduría. Las personas que se sienten atraídas por este arquetipo tienden a estar en busca de verdades universales y tienen una gran necesidad de encontrar significado en la vida. Si te identificas con el sabio, tu propósito probablemente involucra el deseo de aprender, enseñar, compartir conocimientos y guiar a otros hacia un entendimiento más profundo de sí mismos y del mundo. El sabio busca siempre respuestas, y a menudo su propósito está relacionado con la transformación intelectual y espiritual. El arquetipo de la madre también tiene un papel crucial en la identificación del propósito de vida. Este arquetipo está relacionado con el cuidado, la nutrición, el amor incondicional y la protección. Si tienes una fuerte conexión con este arquetipo, es posible que tu propósito esté vinculado a ayudar a los demás, ya sea a través de la crianza, la enseñanza, la asistencia social o cualquier forma de apoyo emocional. El arquetipo de la madre también está relacionado con la creación, ya que nutre lo que necesita crecer y desarrollarse, ya sea una familia, una idea o una comunidad. La sombra, aunque es un arquetipo menos reconocido, también juega un papel importante. La sombra representa aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos o no aceptamos, y al integrar estas partes reprimidas, nos acercamos más a nuestro propósito auténtico. A menudo, cuando enfrentamos nuestras sombras, descubrimos talentos, deseos y motivaciones que habíamos ignorado, y estos descubrimientos pueden llevarnos a un propósito más completo y satisfactorio. Es importante recordar que no estamos limitados a un solo arquetipo. A lo largo de nuestra vida, podemos experimentar diferentes arquetipos que nos guían en momentos distintos. A medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación, es posible que descubramos y desarrollemos arquetipos que antes estaban dormidos o reprimidos. Una de las maneras de identificar qué arquetipos están presentes en tu vida es a través de los sueños. Jung creía que los sueños son una manifestación directa del inconsciente, y en ellos los arquetipos suelen tomar forma de personajes, símbolos y situaciones que nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitamos reconocer. Si sueñas con un anciano sabio, un guerrero valiente o una figura materna, esos son indicios de que esos arquetipos están desempeñando un papel en tu vida y por ende en tu búsqueda de propósito. En conclusión, los arquetipos son fuerzas poderosas que no solo nos ayudan a entendernos mejor, sino que también actúan como guías en nuestro viaje hacia el propósito de vida. Al identificar y trabajar con los arquetipos que están presentes en tu vida, puedes empezar a descubrir cuál es tu verdadero propósito y cómo puedes vivirlo de manera auténtica. A lo largo de nuestra vida, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la búsqueda de nuestro propósito es el conflicto interno.
Este conflicto, que puede tomar muchas formas, surge cuando nos encontramos atrapados entre lo que realmente queremos hacer y lo que creemos que debemos hacer, entre nuestra autenticidad y las expectativas externas. Jung entendía este conflicto como una parte esencial del proceso de individuación, un punto crucial en el camino hacia la comprensión de nuestro verdadero ser. En la mayoría de los casos, el conflicto interno se manifiesta como una lucha entre lo que el ego quiere y lo que el inconsciente sabe que necesitamos. El ego es la parte consciente de nosotros, nuestra identidad externa, aquello que creemos que somos y lo que nos define en la sociedad. Pero el inconsciente, esa parte profunda y sabia de nuestra psique, sabe quiénes somos en un nivel mucho más profundo. Y a menudo, lo que el inconsciente nos llama a hacer no coincide con lo que el ego cree que es correcto o seguro. Este es el momento en que muchas personas se sienten perdidas o atrapadas. Quizás tienes un trabajo que no te satisface, pero sigues allí porque piensas que es lo que deberías hacer. O quizás tienes un sueño o una pasión que te llama, pero el miedo y las dudas internas te frenan. En estos momentos, el conflicto interno se vuelve abrumador y la llamada de tu propósito parece algo lejano e inalcanzable. Lo curioso es que este conflicto no es algo negativo. De hecho, es una señal de que estás en el camino correcto. Como dice Jung, el conflicto interno es una oportunidad para crecer. Es un signo de que tu psique está luchando por alinearse con tu verdadero ser. Y esto, aunque pueda ser doloroso o confuso en el momento, es una señal de que estás en el proceso de individuación. La lucha interna entre lo que quieres y lo que realmente eres es en última instancia lo que te lleva a una mayor comprensión y autenticidad. El propósito de vida no es algo que siempre se encuentra fácilmente o sin esfuerzo. Es algo que emerge de este conflicto. Cuando estamos dispuestos a enfrentarlo, a cuestionar nuestras creencias limitantes y a desafiar lo que pensamos que deberíamos hacer, empezamos a descubrir lo que realmente queremos hacer. Este es el momento en que nuestra verdadera llamada comienza a hacerse escuchar. En muchas ocasiones, este conflicto interno está relacionado con el miedo al cambio. La mente humana, por naturaleza, teme lo desconocido, y seguir nuestro verdadero propósito a menudo implica salir de nuestra zona de confort, enfrentarnos a la incertidumbre y arriesgar algo importante. Pero es precisamente a través de este riesgo que podemos encontrar lo que realmente nos llena. Este es el proceso de individuación, una constante confrontación entre lo conocido, nuestro ego, y lo desconocido, nuestro ser auténtico. Es aquí donde la conciencia juega un papel crucial. A medida que te vuelves más consciente de este conflicto, más capacidad tendrás para tomar decisiones que estén alineadas con tu verdadero propósito. Si escuchas atentamente, notarás que el inconsciente, esa parte sabia de ti, siempre te está enviando señales. Puede ser a través de sueños, intuiciones, deseos profundos o incluso momentos de frustración y desilusión. Estas son señales de que tu alma está pidiendo que te atrevas a hacer algo más grande, algo más alineado con tu verdadero ser. Recuerda que el propósito de vida no es algo que se pueda encontrar de manera superficial o en la superficie de las expectativas externas. Se trata de un viaje interno profundo que solo puedes realizar tú mismo, enfrentando y resolviendo los conflictos internos que surgen a lo largo del camino. Es un proceso que requiere valentía, autoconocimiento y la disposición para cuestionar lo que creías saber sobre ti mismo. Por ejemplo, si en tu interior sientes que tu propósito está relacionado con la creatividad, pero tu trabajo diario te aleja de esa expresión, es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué te está diciendo esa frustración interna? ¿Cómo puedes comenzar a integrar esa creatividad en tu vida diaria, aunque sea en pequeñas dosis?
Este tipo de preguntas es lo que comienza a desbloquear el camino hacia tu propósito real. El conflicto interno es simplemente un obstáculo temporal. Si decides enfrentarlo, te llevará directamente a tu verdadera llamada. Y una vez que comiences a dar los pasos hacia ese propósito, verás que la vida empieza a alinearse con lo que realmente eres, abriéndote puertas que antes parecían inalcanzables. Uno de los conceptos más poderosos en la psicología de Carl Jung es la idea de la sombra. La sombra no es algo negativo en sí misma, sino una parte de nuestra psique que contiene todo aquello que hemos reprimido, negado o rechazado a lo largo de nuestra vida. Es la parte oscura de nuestra personalidad, aquellas cualidades, deseos y emociones que no encajan con la imagen idealizada de nosotros mismos. Pero aquí está la gran revelación. Para encontrar nuestro verdadero propósito, es esencial integrar nuestra sombra. La sombra no es solo un concepto psicológico abstracto, es una realidad vivida que se manifiesta en nuestros miedos, inseguridades, impulsos reprimidos y en las partes de nosotros mismos que preferimos no ver. Sin embargo, ignorar la sombra solo genera conflictos internos, limitaciones y bloqueos en nuestro camino hacia el autoconocimiento y la realización de nuestro propósito de vida. Como Jung explicó, lo que no integramos de nuestra sombra nos controla, y no podemos vivir auténticamente ni descubrir nuestro propósito hasta que nos atrevamos a confrontarla. En la vida cotidiana, la sombra se puede presentar de muchas maneras. Tal vez sientas que tienes talentos o deseos que nunca has desarrollado, o quizás hay patrones destructivos que te impiden avanzar. Muchas veces, la sombra se manifiesta a través de las proyecciones. Vemos en los demás lo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Si te irrita profundamente el comportamiento de alguien, es posible que esa irritación esté relacionada con algo dentro de ti que no has querido aceptar. Para integrar la sombra, primero debemos reconocerla. Este es el primer paso crucial en el proceso de individuación. Jung sugirió que uno de los mejores métodos para hacerlo es a través de la introspección y el autoconocimiento. Esto implica examinar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos con honestidad, sin juzgarnos. A veces, los aspectos más oscuros de nosotros mismos se ocultan bajo capas de negación o miedo, pero cuando nos damos permiso para observar sin prejuicios, comenzamos a ver lo que realmente está allí. El trabajo con la sombra puede ser incómodo, incluso doloroso, porque nos enfrenta a aspectos de nuestra personalidad que hemos estado evitando. Sin embargo, es en este trabajo donde reside una de las claves para encontrar nuestro propósito. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos y auténticos. Esto nos permite descubrir quiénes somos realmente, sin las máscaras que la sociedad o el miedo nos han obligado a usar. A través de la integración de la sombra, comenzamos a aceptar y abrazar nuestras imperfecciones, nuestras inseguridades y nuestras heridas. Esta aceptación no significa que debamos quedarnos atrapados en aspectos destructivos de nuestra personalidad, sino que reconocemos y entendemos que estos aspectos forman parte de nuestra humanidad. Y lo más importante, al hacerlo, nos liberamos de su control. La sombra deja de ser una fuerza oscura que nos limita y se convierte en una parte integrada de nuestro ser. ¿Por qué es esto tan importante para encontrar nuestro propósito de vida? La respuesta es sencilla. Para vivir de manera auténtica y alineada con nuestro verdadero ser, debemos ser capaces de abrazar todo lo que somos, no solo las partes que consideramos buenas o aceptables. Solo cuando nos integramos completamente, tanto en lo luminoso como en lo oscuro, comenzamos a descubrir lo que realmente queremos hacer en la vida. La sombra, cuando se integra, se convierte en una fuente de energía creativa, de autoconocimiento y de poder personal. Cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra y comenzamos a aceptar y trabajar con ella,
nos damos cuenta de que nuestras experiencias más dolorosas y nuestras partes más temidas pueden convertirse en las fuentes de mayor crecimiento. Las cualidades que antes veíamos como defectos o limitaciones, al ser aceptadas, se transforman en fortalezas. Esto nos permite avanzar con mayor claridad y propósito. Imagina que has pasado años evitando ciertos aspectos de ti mismo, tal vez un talento reprimido o una pasión olvidada, debido al miedo o la vergüenza. Al integrar esta parte de tu sombra, te das permiso para explorar esa pasión o talento, y es en ese proceso donde empiezas a encontrar tu verdadero propósito. La sombra no es un obstáculo, sino un portal hacia un conocimiento más profundo de ti mismo y de lo que realmente deseas. En conclusión, la integración de la sombra es esencial para descubrir nuestro propósito de vida. Al confrontar nuestras partes ocultas, podemos liberarnos de las limitaciones que nos autoimponemos y abrazar la totalidad de nuestro ser. Solo entonces comenzamos a vivir de manera auténtica y a encontrar el camino que realmente nos lleva a una vida con propósito. La clave para avanzar en este proceso es la voluntad de comprometernos con el viaje. Muchas personas intentan evitar el sufrimiento o las dificultades que vienen con el proceso de individuación, pero Jung argumentaba que solo a través de la confrontación con nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos, podemos encontrar la libertad para vivir de manera auténtica. Es esta aceptación de la totalidad de nuestra psique lo que nos permite avanzar, como si cada paso hacia nuestro propósito fuera un acto de reconciliación con lo que somos. Una de las formas en que el proceso de individuación nos acerca a nuestro propósito es a través de la integración de los aspectos aparentemente opuestos dentro de nosotros mismos. Jung hablaba de la confrontación de los opuestos, donde no solo aceptamos nuestras sombras y nuestras luces, sino que aprendemos a integrar estas polaridades de manera que se conviertan en una fuerza unificada. Al hacer esto, nos volvemos más completos, más auténticos, y como resultado, nuestra vida comienza a alinearse más con lo que realmente somos. Por ejemplo, si siempre has tenido miedo de tomar riesgos, pero dentro de ti hay un deseo profundo de emprender algo nuevo, es solo a través de la integración de ese miedo con la valentía interna que encontrarás el coraje de seguir ese impulso. La individuación no significa eliminar nuestras inseguridades o dudas, sino aceptarlas y aprender a usarlas como una fuerza que nos impulsa hacia nuestro propósito, no como algo que nos limita. A medida que avanzamos en este viaje, es importante recordar que no hay un final claro o una meta fija. El propósito no es algo que se logre de manera puntual, sino un proceso de descubrimiento continuo que sigue evolucionando con nosotros. Cada nuevo aprendizaje, cada nueva etapa de crecimiento, nos lleva a una versión más madura y auténtica de nosotros mismos, y con ello a una comprensión más profunda de nuestro propósito. En este camino, también es fundamental el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más claro se hace lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida. A través de la reflexión, la meditación, los sueños y el trabajo consciente con nuestra psique, descubrimos las partes de nosotros mismos que nos alinean con nuestro propósito y las que nos alejan de él. Finalmente, al comprender que la individuación es un viaje, no solo una meta, dejamos de ver el propósito como algo fijo y estático. En cambio, lo entendemos como una dirección, un camino que se va abriendo frente a nosotros a medida que avanzamos. La verdadera liberación está en permitir que el propósito se revele a través de la experiencia y estar dispuestos a seguirlo paso a paso, con confianza y autenticidad. A medida que llegamos al final de este viaje de descubrimiento, es importante recordar que encontrar tu verdadero propósito de vida no es un evento único, ni algo que sucede de la noche a la mañana.
Es un proceso continuo, un camino lleno de descubrimientos, desafíos y momentos de autoconocimiento profundo. El viaje hacia la individuación es la clave para conectar con ese propósito, pero es un camino que solo puede recorrerse con valentía, paciencia y una disposición a abrazar todas las facetas de uno mismo. Quizás, al principio de este video, sentías que tu propósito estaba fuera de alcance, como si nunca pudieras llegar a ese lugar claro y definido que imaginas como lo que debes hacer con tu vida. Pero ahora, después de explorar los conceptos de la individuación, el inconsciente, los arquetipos, la sombra y el conflicto interno, probablemente te has dado cuenta de algo muy importante. El propósito de vida no es algo que te venga desde afuera, sino algo que se descubre dentro de ti, a través de un proceso constante de integración y crecimiento. Es cierto que a veces este camino puede parecer incierto o incluso aterrador. El proceso de individuación nos lleva a confrontar nuestros miedos, nuestras inseguridades y todo lo que hemos estado evitando. Pero ese es precisamente el punto. Si no nos enfrentamos a nuestras sombras, si no cuestionamos las creencias limitantes que nos atan, nunca podremos ser verdaderamente libres para vivir nuestro propósito auténtico. La vida no se trata de encontrar una respuesta rápida, sino de vivir una experiencia profunda y enriquecedora que nos lleva paso a paso hacia lo que realmente somos. El propósito no es solo una meta o un destino que alcanzamos al final de nuestra vida. El propósito es el viaje mismo, la manera en que decidimos vivir cada día con autenticidad y coraje, enfrentando lo que necesitamos enfrentar y abrazando lo que realmente somos. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos hacia nuestra integridad y autenticidad, es una manifestación de nuestro propósito. Quizás te estés preguntando, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? La respuesta es simple. Si estás siendo fiel a ti mismo, si estás trabajando en integrar todo lo que eres, incluso las partes oscuras o difíciles, entonces estás en el camino correcto. La vida es un proceso de constante transformación y en cada etapa tu propósito irá tomando forma. Lo que parecía un sueño lejano se convierte en algo que vives día tras día, con pequeños pasos, con conciencia y con la voluntad de evolucionar. Así que, si alguna vez te sientes perdido o desconectado de tu propósito, recuerda que está dentro de ti. No tienes que buscarlo en el exterior, ni cumplir con expectativas ajenas. Está allí, en tu ser más profundo, esperando a ser descubierto a través de la individuación. Y aunque el camino no siempre sea fácil, cada paso que tomas te acerca más a esa versión auténtica de ti mismo y a esa vida plena y significativa que deseas. Este viaje hacia el propósito es un regalo, no solo para ti, sino para el mundo que te rodea. Cuando te permites ser tú mismo, sin máscaras, sin miedos, contribuyes con tu energía única al bien colectivo. Lo que haces y lo que eres tiene un impacto, porque al seguir tu propósito, también ayudas a los demás a encontrar el suyo. Te invito a que te comprometas con este viaje, que te enfrentes a los miedos y bloqueos que puedan surgir y que confíes en el proceso de la individuación. Escucha a tu inconsciente, acepta tu sombra y sigue los llamados de tu corazón. No te preocupes si el camino parece incierto. Lo importante es que cada paso es un paso hacia tu verdadera vida. Ahora, quiero que tomes un momento y pienses en esto. ¿Qué parte de ti mismo has estado ignorando o rechazando? ¿Qué sueños o deseos has dejado de lado por miedo o inseguridad? Hoy es el día para comenzar a abrazar todo lo que eres, porque solo al hacerlo, tu verdadero propósito comenzará a revelarse. Recuerda, el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se descubre a medida que vives de manera auténtica, enfrentando los retos y aprendiendo de cada experiencia. Si te atreves a hacer este viaje, no solo encontrarás tu propósito, sino que también te descubrirás a ti mismo como nunca antes.
Tu propósito está dentro de ti. Solo tienes que empezar a escucharlo.